Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de junio del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús le respondió: «Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese estos dos episodios que vemos aquí, protagonizados por el Señor, teniendo como testigos inmediatos a los discípulos. Sí, claro, el Señor fue al templo, ya estaba en Jerusalén con los suyos, y en el templo enseñaba. El Señor enseña en todo lugar. El Señor es el verdadero templo de Dios. El verdadero templo del Espíritu Santo somos aquellos que realmente creemos y somos iluminados por el Dios que quiere habitar en nosotros. En un corazón dilatado por el amor quiere habitar el Señor. Y ese corazón es un verdadero santuario, por manera que toda adoración que se hace con un corazón puesto a disposición de la voluntad de Dios, tiene su resultado y da fruto, fruto excelente y fruto para la vida. Fíjese estos dos ejemplos. El Señor enseñaba en el templo. Evidentemente era odiado, perseguido, y buscaban matarlos por los que oficiaban el culto. Un culto ritualista, un culto frenado en la letra, un culto que no era sincero y finalmente un templo convertido en una casa de negocios. Que esto es lo que le reprocha a Jesús cuando quita de ahí, lo saca
prácticamente a latigazos a los que cambiaban monedas, vaya a saber usted a qué precio, como hoy se puede especular, por ejemplo, en una casa de cambios o en un lugar que evidentemente busca un negocio y un rédito de tipo económico. Y vendían también animales, ¿no es cierto?, a un precio que les convenía a ellos. En fin, era un lugar, el templo, había un sector bastante amplio en donde se llevaban a cabo todas estas cosas, que por supuesto no eran queridas por Dios. Esto es un invento de hombres, y bueno, se aprovecha este modo, ¿no? Y el respeto que tenía el pueblo de Israel por el templo, por la ley de Moisés, y sí, el cierto temor con que iban también al templo. Fíjese que el único lugar donde se les enseñaba que se podía orar y dirigirse a uno a Dios, porque ahí sí lo escuchaba, era el templo de Jerusalén. Bueno, parece ser que Jesús no pensaba así, no pensaba porque no era así, porque el Señor sabía que el templo somos nosotros y que la honestidad en el amor y en el ejercicio del perdón, núcleo del amor, nos hace aptos como verdaderos templos vivos del Espíritu de Dios para poder dirigirnos con fe al Señor que finalmente oye nuestra oración. Ahí sí que la oye. Oye el corazón, la oración, perdón, de un corazón sincero. Fíjese que hay un dicho popular que dice muchas veces mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Para muchas personas que hacen alardes y que hablan mucho, pero que en general de todo lo que hablan poco es lo que hacen, o nada muchas veces. Los fariseos del tiempo de Jesús sí hablaban muy bien, pero no hacían lo que decían. Y bueno, si usted no hace lo que dice, si usted no encarna la palabra, esa palabra usted no la conoce, simplemente la recita, como el que está recitando un versito que no tiene nada que ver con usted. Usted es como una higuera. Usted es como una higuera que sí, tiene mucha hoja, mucho verde, mucho supuesto esplendor para quien no sepa mirar bien, pero que no da fruto. Y si no da fruto, ¿con qué lo va a alimentar a usted? Acá se pone el ejemplo de Jesús, sí, cuando salió antes de entrar y después de salir del templo, previa estadía en Betania, vio a la higuera y bueno, se acercó para tomar un fruto, tenía hambre y no tenía fruto, tenía hojas nada más. No había fruto para la vida, no había alimento en este árbol. Era como el templo de Jerusalén, se da cuenta, y como el culto que se llevaba a cabo en ese templo. Sí, mucho ornamento, mucha figura decorativa, mucha cosa que tenía un significado, claro está. Los planos habían sido dados por Dios a Moisés, pero ¿y el sentido de todo eso? Se seguía cambiando monedas, se seguía haciendo negocios, era una casa de comercio, no una casa de oración. Nosotros, por ejemplo, hermanos, que estamos apegados al dinero, buscamos los bienes temporales en este mundo, buscamos a todas aquellas cosas que muchas veces erróneamente pensamos que nos pueden hacer felices, el tener muchas cosas, cosas para exhibir y deslumbrar muchas veces, pero el corazón está vacío, está arrugado. Vio que hay personas viejas que tienen arrugas y se nota la edad a través de las arrugas. Pero lo que no se nota muchas veces son las arrugas del corazón. Y hay personas que no tienen arrugas por fuera, pero las tienen en el corazón. Un corazón envejecido, un corazón que no es un templo renovado por el amor de Dios. Es como el templo. Sí, es un templo que está ahí. Es muy atractivo al ojo físico. Pero ¿lo escucha Dios a usted si su corazón está arrugado por la vejez en la costumbre de apegarse al dinero, a los bienes temporales, a las cosas que pasan? Es como el árbol que tiene mucha hoja, ¿no? Pero no hay fruto ahí. ¿Y entonces qué ocurre?
Fíjese, así como el Señor expulsa a los mercaderes del templo, así también el Señor maldice a la higuera que no da fruto y que se seca, como se seca ese culto, cuando es un mero culto externo, literal, frenado en una letra, que carece del espíritu que le comunica la vida, que carece de fruto, que no genera en la persona que acude ese fervor, esa fe que salva, esa fe que nos renueva y nos lleva, pastoreados por el autor y consumador de la fe, a una vida verdadera y a una adoración plena como gusta a Dios, a una oración que Dios escucha y que Dios inmediatamente responde. Y las palabras de Jesús, fíjese, si es con fe, si usted verdaderamente en su corazón cree en ese Dios que lo escucha, pida con esa fe, pida sabiendo, pensando y sabiendo que Dios le va a contestar aquello que usted pide. E inmediatamente tendrá de parte del Señor la respuesta para vida y para la vida y para su vida. Inmediatamente la va a tener. De ahí el ejemplo, díganle a esta montaña que se arroje al mar y al instante esto será hecho. Pero tenemos que tener, hermanos, un corazón renovado, un corazón donde el Espíritu Santo sea precisamente la luz de ese santuario que está en nosotros mismos, porque somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Y ahí Dios nos va a escuchar la oración, y esa oración va a ser para vida y para fruto abundante. Claro, los sacerdotes, los escribas, los supuestos conocedores de estas cosas, odiaban a Jesús, buscaban matarlo, por supuesto, sacárselo de encima. Veían cómo a Jesús lo escuchaba la gente. En Jesús veían otra cosa que ellos no eran. Y la persecución contra Jesús, sabemos finalmente cómo se fue llevando a cabo. Pero mientras tanto, hermanos queridos, reparemos en estas cosas. Un corazón de fe, un corazón que perdona, un corazón que ora con esa fe, un corazón que es verdadero santuario del templo del amor, que es Dios en nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, este evangelio me hizo reflexionar acerca de cuán grande es el amor de Dios. Muchas veces uno tiene en la mente que Dios solamente lo puede escuchar a uno en el templo y se olvida que el principal templo donde podemos escuchar y el Señor nos habla es el templo de nuestro corazón. Y cuando hay un gran sufrimiento, una gran necesidad de amor, como que es algo tan instintivo que vas al interior de tu corazón y escuchas al Señor. Por eso es necesario tener un corazón limpio, capaz de perdonar para que no se interfiera la señal con nuestro Señor. Esa debe ser la comunicación. Eso estar verdaderamente unidos al Señor de la vida. Y en esa unión, que acaba en una perfecta unidad de la plenitud de la vida, claro que el Señor nos escucha, si está con nosotros, si está en nosotros, si no deja de estar. Y no dejemos nosotros de estar en Él y con Él y unidos definitivamente a Él. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de oración y amor, tu espíritu en nosotros que ilumina este templo que debemos ser, templo tuyo, Señor, desde donde tú haces en nosotros todo aquello que peticionamos para la vida que procede de ti y que tú quieres que esté
con nosotros, en nosotros, unidos a ti. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.